Lo tengo meses en el taller y he usado unas cuantas gotas, pero no me he parado a probar a jugar hasta donde puede llegar. Se trata de Cernit Glue y en este vídeo os voy a enseñar mis pruebas. Bienvenidos al laboratorio. Cernit Glue se anuncia como un pegamento fuerte para arcilla polimérica, cruda, horneada o una mezcla de ambas. Es un material que debe hornearse a 130 grados un máximo de 30 minutos. Aunque también podemos usarlo como una arcilla líquida clásica. Y esta será la primera prueba que haremos. Vamos a hornear 4 muestras diferentes sobre un vidrio. La primera será Cernit Glue sin ningún aditivo. En la segunda añadiremos una gota de tinta de alcohol piñata. En la tercera pondremos una gota de Darby Glass y en la cuarta mezclaremos una pequeña cantidad de pintura al óleo. Una vez horneadas vemos el resultado. A todas las muestras les hemos dado con la pistola de calor para acentuar su transparencia y este es el resultado. Antes de quitar las muestras del cristal ya podemos ver claramente que la arcilla es prácticamente transparente. Incluso las muestras que hemos coloreado lo son. Vamos a ver qué ocurre cuando ponemos estas muestras de Cernit Glue sobre una tarjeta. En el caso de la pieza sin teñir, vemos que el resultado es de transparencia total, siendo complicado saber si tenemos o no una muestra. En el caso de las piezas de color, a pesar de este, podemos ver el fondo completamente nítido y definido. Ahora vamos a poner una fina capa sobre 2 piezas diferentes. Una muestra en la que hemos usado la técnica del silk screen y otra en la que solo hemos usado una murrina de arcilla polimérica. Como podemos ver, en las 2 piezas hemos obtenido plena transparencia y brillo. Podemos usar Cernit Glue para poner una capa sobre nuestras piezas sin temor a que se empañen o se vuelvan translúcidas. Esta capa sellará y protegerá aditivos como la pintura acrílica. Como pegamento vamos a hacer 3 pruebas: arcilla cruda con cruda, arcilla cocida con cruda, arcilla cocida con cocida. La manera de trabajar en todos los casos es colocar una fina capa de Cernit Glue sobre la superficie a pegar y adherir la otra parte haciendo una ligera presión. Luego llevaremos al horno y hornearemos a 130 grados durante 30 minutos. Y estos son los resultados. Como podéis ver, las uniones son bastante fuertes. Necesitamos tirar mucho de las 2 partes de la pieza para separarlas. Tanto en la unión de la arcilla cruda con cruda como en la de la cocida con cruda o en la de las 2 piezas cocidas, podemos decir que el resultado es excelente. Indudablemente, si ejercemos una fuerza muy grande, las piezas se separan, pero también ocurre esto con un pegamento tradicional. En cualquier caso, para el uso diario que le damos a nuestras piezas, las uniones son más que resistentes. Así que podemos concluir que tanto como arcilla líquida como pegamento para arcilla polimérica, Cernit Glue es una fantástica opción. Esto ha sido todo por hoy en lo que se refiere al tutorial. En el próximo vídeo voy a hacer mi primera colaboración con la artista que está detrás de otro canal de YouTube y me hace un montón de ilusión. Ambas hemos colaborado en el vídeo de la otra. Es una artista española y como pregunta para los mejores amigos me gustaría que hicierais cábalas y me dijerais de quién creéis que se trata. Os doy una pista, esta artista viene de las Islas Afortunadas. En este caso, en la sección de los mejores amigos aparecerán las 20 primeras personas que den una respuesta, que ya sabemos que es bastante difícil acertar. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y como siempre, muchas gracias por verme.